sufrió muerte cruel, y así de los cielos las puertas abrió. Dad gloria al Señor, oiga el mundo su voz. Dad gloria al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder, por darnos la vida, su sangre vertió. Jesús al creyente es promesa de Dios, el vil pecador que de veras creyó. En ese momento perdón recibió. Dad gloria al Señor, oiga el mundo su voz. Dad gloria al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. Dios es el Maestro, potente hacedor, y grande es el gozo que Cristo nos da. Mas nuestro asombro será aún mayor al ver a Jesús que en su gloria vendrá. Dad gloria al Señor, oiga el mundo su voz. Dad gloria al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. Amén. Si busquemos otra alabanza. Busquemos el número 35, Fuente de la Vida Eterna. Busquemos la alabanza número 35, Fuente de la Vida Eterna. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único
Sí, una vez más, buenas noches a los hermanos que van llegando. Eh, Esperamos que esta noche, culto de oración, sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Eh, Vamos a seguir alabando al Señor. Busquemos una alabanza. Busquemos el himno número 442, Día Feliz. Busquemos el himno número 442, Día Feliz. Feliz el día en que escogí servirte, mi Señor y Dios. Precioso es que mi gozo en ti lo muestre hoy por obra y voz. Soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe, y el raudal carmesí salud de mi alma enferma fue. Pasó mi gran deber cumplir, de Cristo soy y mío es Él. Me atrajo y con placer seguí, su voz conoce todo fiel. Soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe, y el raudal carmesí salud de mi alma enferma fue. Reposa de mi corazón, a tus contiendas pon ya fin. Hallé más noble posesión y parte en superior festín. Soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe, y el raudal carmesí salud de mi alma enferma fue. Busquemos una última alabanza. Busquemos el himno número 468, Hallé un buen amigo. Busquemos la alabanza número 468, Hallé un buen amigo. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela en la tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso
protector. Del mal yo me separo y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con él ha de morar. Y cuando esté en la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Si hasta aquí hemos alabado al Señor, muchas gracias. Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Por la gracia de Dios, hoy han llegado muchos hermanos y espero que también, ¿no?, durante la semana, en las reuniones, en los cultos, juntos, ¿no?, preparemos nuestro corazón, amén, para participar, escuchar desde los himnos y luego escuchar testimonio, ¿sí?, cómo Dios está trabajando en nuestro corazón, ¿no?, muy importante esa parte, ¿sí?, y así también, ¿no?, podemos también iniciar en el horario programado, ¿sí? Muchas veces, ¿no?, a veces nos retrasamos y estamos iniciando tarde, sí, pasa el tiempo también. Esta noche, hermanos, también quiero saludar a los hermanos que están conectados a través, ¿no?, de la antena satelital Tupacatari, ¿sí?, Jerusalén Radio en Bolivia, en las diferentes comunidades y municipios, ¿no?, que actualmente nos están escuchando. Les damos un saludo, ¿sí?, a distancia, ¿sí?, y algún día, en algún momento, también en algún culto especial o un seminario bíblico vamos a podernos encontrar. Amén, hermanos. Amén. Esta noche vamos a orar al Señor. Por favor, voy a pedir que puedan inclinar sus rostros. Dios Padre, Señor, esta noche te damos gracias, Señor, por permitirnos participar del culto, Señor, aquí en la iglesia, escuchar la palabra, Señor. Padre, de verdad, Señor, todo este tiempo que nosotros hemos estado, Señor, aquí en la iglesia, muchas veces hemos olvidado, Señor, el sacrificio que hizo a través de su Hijo, Señor, para salvarnos a cada uno de nosotros, Señor. Padre, de verdad, muchas veces olvidamos, Señor, incluso a través de nuestros pensamientos, cambiamos, Señor, nuestro propósito, Señor. Padre, el domingo escuchando la prédica, podíamos entender, Señor, realmente en quién debe estar nuestro corazón y nuestra confianza, Señor. Aunque la situación sea adversa, su palabra, su trabajo siempre va a trabajar, Señor, en nuestro corazón, porque nosotros, a través de su Hijo, nosotros somos justos, santos y perfectos, Señor, Padre Celestial. De verdad, esta noche también estaremos escuchando la prédica, Señor, a través de su siervo, Pastor Andrés Lim, quien también nos estará compartiendo, y permítanos, Señor, hallar la gracia y recibir, Señor, y que esa palabra pueda trabajar en toda la semana. Y sobre todo, Señor, poder compartir también a los hermanos, Señor. Padre, también permita que los hermanos que todavía no llegaron, Señor, puedan llegar aquí a la iglesia, Señor, y juntos glorificar su nombre, Señor. Padre, esta noche estamos muy agradecidos, Señor, y así oramos. En el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí. Esta noche, entre los hermanos, quien desea pasar a testificar, compartir su corazón. Vamos a saludar a los hermanos de Caranavi, Colonia Israel, Chulumani, La Asunta, Quime, Surani, Catuluni, Ruzenabaque, Riberalta. Son los hermanos que se conectan a través de la
Radio Jerusalén y nos escuchan, ¿sí? Entonces les mandamos un saludo a distancia y un fuerte abrazo. Y también a los hermanos que están conectados en las redes sociales, ¿sí? Y los hermanos que se conectan también, ¿no? Puedan preparar su corazón junto a su Biblia para juntos escuchar la palabra de Dios. Y aquí entre los hermanos presentes, también quien desea pasar a testificar de manera libre, puede pasar, ¿no? Y también compartir cómo Dios le permitió hallar la gracia. ¿No hay testimonio, hermanos? Dios no trabajó. Adelante, hermana Úrsula. Bueno, buenas noches, hermanos, buenas noches, hermanas. Yo también estoy agradecido esta noche, ¿no? Por llegar, ¿no? Yo a veces, mayormente no bajaba, ¿no? Con este miércoles 2 veces estoy bajando, ¿no? Y estoy muy agradecido. Solamente Dios nos puede dar ese corazón. Dios fuertemente trabaja en cada uno de nosotros, ¿no? Y solamente agarrarnos de Él. Ese tiempo también yo, ¿no? Todo el tiempo estaba mal, ¿no? Enferma. Digo una cosa salgo de otra cosa, ¿no? Y también Dios me da esa situación, enfermedad para bien, dice en su palabra, ¿no? Entonces yo estoy muy agradecido, ¿no? Sé que me ha dado para bien esta enfermedad, cualquier cosa. Dolencias tengo, ¿no? De una cosa salgo de otra cosa, sí. Problemas familiares también hay, ¿no? Mediante mis hijos. También pido oración por mis hijos, ¿no? Claro que ellos están en camino de Dios. Es lo bueno, ¿no? Toditos son salvos. Y de esa parte estoy muy feliz, ¿no? Y yo también recibí la salvación en 2015, ¿no? Y yo estoy tan agradecido por estar en este camino, ¿no? En este camino tan verdadero, ¿no? Como Jesucristo pagó todos nuestros pecados, dice, ¿no? Todo ya pagó, nosotros no hicimos nada, solamente nada, ¿no? Nosotros no somos nada delante de Él. Él pagó ya nuestras enfermedades, nuestras deudas, todo pagó, dice, ¿no? Entonces, como que antes yo no quería escuchar, ¿no? Pero ahora que estoy ya casi 6 años y más en el Evangelio, estoy muy feliz, ¿no? Pase lo que pase, ¿no? Solamente escuchando la palabra, ¿no? Esa gracia también me da Dios en las mañanas, ¿no? Entrar en la hora piadosa, escuchando la palabra, tengo paz en mi corazón. Si no, entonces estuviéramos en el mundo, sería muy diferente, ¿no? Porque antes cualquier cosa se me presentaba y yo lloraba, ¿no? Solamente lloraba, me amargaba, ¿no? ¿Qué voy a hacer así? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer así? Pero ahora teniendo la palabra Dios en mi corazón, me siento tan feliz, tan segura, ¿no? Cuando lo que pase, todo lo que te pasa es una bendición para bien, dice, ¿no? Entonces, escuchando esa palabra, yo estoy tranquila, feliz, ¿no? Aun cuando tengo situaciones mediante mis hijos, ¿no? Problemas, hay cómo renegar como madre, ¿no? Así también Dios debe renegar para con nosotros, ¿no? Cuando fallamos, pero siempre su amor incondicional es muy grande, ¿no? También aquel tiempo, ¿no? En mes de junio me dio esa gracia de viajar a Buenos Aires, ¿no? Yo decía, ¿no? No hay plata. Primero nos preocupamos del dinero, ¿no? Y yo decía, tanta ofrenda decidida tenemos, diezmos, ofrendas tenemos, y ¿qué puedo hacer yo? Prefiero guardar, decía, ¿no? No gastar. Pero también decía mi corazón, ¿no? Quiero ir así, quiero ir. Mis hijos viven allá. Hace tiempo que no vienen ellos también, ¿no? Y decía, primero voy a asistir al Congreso de Líderes, ¿no? Cristianos, entonces después de eso voy a visitar a mis hijos con ese pensamiento también, ¿no? Después ya estaba listo para viajar, me enfermé muy fuerte, ¿no?
¿qué voy a hacer? Voy a regresar de la frontera, decía. Debe ser COVID, ¿qué será? Pero muy fuerte me dio. ¿A quién le voy a dar mi pasaje así? Ya estaba para viajar junto con el diácono Wilber, ¿no? Hasta Potosí, de Potosí a Villazón, de Villazón a Argentina, así. Entonces yo voy a estornudar, voy a toser, me van a querer ver si estoy mal, todo me van a querer hacer. ¿Qué voy a hacer? En vano voy a gastar así. Ten que estar sano, 2 días estaba bien mal. Ya viernes de célula hemos asistido, hemos partido en la noche, ya sábado estaba ya bien. Llego allá, era el frío más que aquí. Casi congeló Argentina y todo. Y también me hizo bien ese viaje, ¿no? Estaba feliz. No sé si vio mis hijos a la casa. Compartimos así. También asistimos al Congreso de Líderes Cristianos, así. Pastor Oxopar llegó muy feliz, ¿no? Pastor Oxopar decía, la tierra prometida de Dios, el quien pisa es bendita, decía, ¿no? Hasta yo, tanta alegría, ¿no? Hasta quería sacar mi zapato, pisar así, pata pila, así, ¿no? La alegría bien grande, ¿no? Para mí. Entonces, así, salir de tu lugar es muy bueno, salir de aquí, ¿no? Aprendes muchas cosas. Allí los hermanos, nadie está así libre, digamos, no está uno sentado tranquilo. Jóvenes señoritas trabajan, frío o no frío, trabajan fuerte allá, porque el terreno es muy grande, de carpintería, de todo así, de todo. En la cocina con palo cocinan allá. No tienen ni flojera siquiera, toda la ducha es con palo, con leña así. Entonces, mucho me he admirado yo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo aquí? Decía, ¿no? Mucho uno puede aprender saliendo, ¿no? De nuestro lugar. Es bueno salir, conocer, aprender de las hermanas, así. Entonces yo estaba tan feliz, nos sacamos fotos así, de todo lado, ¿no? Así. Y estaba tan feliz yo. No vine aquí yo en vano, decía, ¿no? Muchas cosas también vi yo, aprendí, así. En los cultos también asistimos los domingos, así. Un mes estaba allá yo, con mis hijos así, también. Célula también allá, mis hijos nomás también. Un viernes mi hijo, otro viernes mi hija se hace, ¿no? Se turnan los dos nomás en esa zona. Entonces, muy lindo, ¿no? Todo el corazón ellos echan, no sienten de nada, por más que esté allá el dinero caído, nada, no les importa nada, todo, ni con guagua se respetan. Tiene su hijo pequeño, no igual, a la cocina le mandan, le llaman, le tocó nomás. Así, ¿no? Muchas cosas se puede aprender. Entonces, todas esas cosas, ¿no? Aún uno cambia, ¿no? Por lo menos algo, no será 100% uno que aprende. Y de todo eso estaba tan feliz, ¿no? Esa gracia yo hallé, ¿no? Para asistir allá, ¿no? Entonces estoy muy agradecido a Dios. Gracias, Señor, digo, ¿no? Eso sería, hermanos. Gracias. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más entre los hermanos desea testificar, compartir cómo Dios está trabajando en su corazón? Todos los días domingos, los cultos tenemos 10 de la mañana y los días miércoles, 7:30 de la noche. Por la gracia de Dios, ¿no? Todos podemos participar y abrir nuestro corazón, amén, escuchando la palabra, ¿no? Juntos compartiendo el corazón desde las alabanzas, amén. ¿O no les gusta cantar a los hermanos de La Paz? Creo que las alabanzas, ¿no? Es una forma también de adorar y sobre todo, ¿no? Dar gracias a Dios, ¿cierto? Las alabanzas tienen mucho testimonio, ¿sí? Si cantamos, podemos también meditar y pensar profundamente en nuestro corazón. ¿Sí? De los hermanos, ¿alguien más desea pasar a testificar? Entre los diáconos, obreros, guías.
¿Alguien más quiere pasar a testificar cómo Dios está trabajando, cómo Dios le ha permitido hallar la gracia estos días, esta semana, escuchando la palabra, la prédica? Buenas noches, hermanos. Buenas noches. No voy a contagiar. Disculpen, ya estoy acostumbrado a usar barbijo, entonces ya. Y si no uso, me hace frío. Sí, estoy acostumbrado ya. Bueno, quiero testificar. En sí quiero agradecer a Dios, ¿no? Yo me perdí totalmente, ya es más de 3 meses, algo así, ¿no? Sí, me perdí porque apenas que llegué de Argentina, me mandaron allá a Chulumani. Estoy allá, Chulumani. Soy más chulumaneño que ya, solo que así, ¿no? Y por eso quiero agradecer a Dios, y de verdad, ¿no? Y otra cosa, ¿qué puedo hacer? Yo no soy de un partido político. Claro que antes yo participaba en los partidos políticos cuando yo era estudiante, pero ahora estando aquí en la iglesia ya no. Muchos me preguntan, ¿a vos eres masista? Así, me dicen así. ¿Por qué? Solamente por usar la camisa. ¿A usted es masista? Así. Entonces yo le digo, ¿no? Dios puso a nuestras autoridades, aunque a usted no le guste o le guste, Dios puso. Si usted cree, es así le digo, ¿no? Y así, pero ahora, si no hubiera estado aquí, ¿qué hablaría yo? Que esto, que aquello, sí, que esto. Afirmaría o contrarrestaría sus opiniones. Porque más antes yo era muy realista cuando era estudiante. Era realista. Toco esto, a este consiste de esto. Ese es real, así, ¿no? Eso era. Pero desde que llegué aquí, ya, ese es real, se me fue. Ya no. Así. Por eso quiero agradecer a Dios. De verdad, no, allá también con el seminarista Josué, compartimos la palabra desde el sábado en la mañana. Vamos allá a mediodía, llegamos. Después salimos a compartir la palabra así. Muchos escuchan, creen también. Pero el resultado es que al día siguiente no llega. No llega. Como en aquí, así, ¿no? En mi zona, por ejemplo, yo toda la zona voy con mi esposa. Y en mi zona me dice, tan justo siempre es su corazón, así. Una vez 2 chicas no salió al frente, yo a su papá le estaba buscando, pero esta chica salió y me dice, ustedes son los que están caminando en toda la zona diciendo que no tenemos pecado. ¿Cómo puede ser esto así, no? Yo soy profeta. ¿Usted es profeta? Sí, no hay justo, así. ¿Usted es profeta? Sí, yo soy profeta. Así también su hermana mayor será o será menor. Lo mismo. Con mi esposa nos miran, vaya, con los profetas o con las profetas nos hemos visto así, ¿no? Reímos así, ¿no? Así, todo hemos pasado, ¿no? Desde que yo recibí la salvación, todo. Pero siempre me sale esta palabra, ¿no? Donde el pastor aquella vez me dijo, tú eres igual que un animal salvaje. Eso destrozó mi corazón.
Y siempre cuando comparto la palabra, uso esta palabra. Algunos que otros me dijeron, pero aún sigue siendo animal salvaje. No, ahora ya no soy. ¿Ah, sí? Sí, ahora soy animal doméstico ya soy doméstico, no, yo no soy así. Así, hermanos. Porque de mi boca, ¿qué debe salir? Solamente la palabra de Dios, como Jesús dijo. Solamente eso. Ya no que aquello que los chitos, sí. Recién estos días, ¿no? Así con una señora, no sé si es señora o señorita, igual, con ella, a ella siempre le digo, permítame venir a tu casa. O si no, usted venga, sí. Vamos a tomar un cafecito, así, vamos a compartir la palabra, nada más así. Pero no viene. Entonces, ella justamente me encontró. Yo asisto a la iglesia, dice, ¿y dónde? Asisto nomás. ¿Y usted dónde asiste? No, apuro, ¡ay, tan lejos! Así, ¿no? ¿Cómo que va a ser tan lejos? Y yo dije, no, desde Viache viene. ¿Desde Viache? Sí, desde Viache viene. Pero tan justo siempre, como tú dices, hasta mi pastor dice que somos pecadores. Pero es así, pues, si usted se conociera, usted puede afirmar lo que yo digo así. ¿Y su esposa también ahí existe? Sí. Ahora está trabajando en Yapacaní, ¿cómo es? Yungas, centro minero, Guanay, ya de su trabajo llevaron allá. Mira, mi esposa desde Guanay viene a la iglesia. Claro, desde ahí viene a escuchar la palabra. Si nos va a hablar igual que usted, así. Así. Por eso a usted le quiero invitar, pero usted siempre me dice, no, yo asisto así. ¿Qué vamos a hacer? Si ahorita estamos hablando en plena calle, viene un taxista borracho, a los dos nos mata. Usted como pecadora, aunque usted va a la iglesia como pecadora. Pero yo, ¿sabes qué? Yo digo justo. Yo no digo yo, Dios me dice. Porque aquí en la Biblia eso dice. Eso, lo que dice, eso yo creo. No es que me siento justo, sino lo que dice, eso yo creo. No entiendo, de entenderse me voy a romper la cabeza. Creo yo, creo. Así, ¿no? Así, vamos. Así también pasó, ¿no? En la calle donde vivo, así, ¿no? Y también, ¿no? Había una persona, unos dos veces vino aquí a la iglesia, o 3 veces, no sé. Pero su esposa sí, viene a la célula, siempre está. Y yo para la célula pues había llamado a esta hermana, venga a la célula, va a ser en tal lugar, en tal casa. Entonces ella me responde, hermanito, vas a disculpar, estoy en Chulumán. Entonces, mañana véngase temprano y ¿conoces este hotel Huayrani? Sí, conozco. Entonces, a su frente está bien clarito, Misión Buenas Nuevas. Ahí vi. Pero yo estoy no sé, de 5 horas. Pero dígale pues a su hijo y su hijo le va a traer así. Y al día siguiente, cuando yo viajé, ya no vino. O les recordé, mañana quiero verle aquí. No puedo. A mi hijo le he dicho, y ahora mi hijo se enojó nomás, dice que tiene que ir a jugar, así. Ya, bueno, ni modo. Pero la familia de mi esposa asistió, aunque no hemos compartido con ella, pero vino. Y este domingo no vino porque en su puesto no estaba. Por eso solo tengo fe, ¿no? Para que ellos puedan venir. Así como el pastor dice, ya no veo la iglesia. Sí, eso. Primero creer, después luego ver, ¿no? Así nos enseña, ¿cierto? No como antes, ¿no?
Primero creer, después luego ver, ¿cómo es? Ver para creer, ¿no? Yo también eso hablaba, pero ahora ya no hablo eso ya. Así, hermanos, ¿no? Así también con su esposo de ella. Entonces, reciencito nomás chocamos en la calle. Entonces, ay, hermano Eduardo, mi esposo, Cholito, así, ¿no? Empezó a llorar. Entonces yo le dije, por eso pues hay que venir a la iglesia. Usted escuche la palabra de Dios. Usted no escucha, apenas llegó unos 2 o 3 veces. Después dice que ya escucha. Escucho siempre a Diosito. Usted no escucha, siempre sale con su excusa. No, tengo reunión en el alto. Aquí abajo, tengo reunión. Yo también tengo reunión, pero voy, no voy. Pero nos van a votar. Que me vote pues. Mi casa más que me vote. Pero eso depende de Dios. Si Dios permite, me vote. Y si no, no. Pero mi esposo. Entonces le digo, ¿ustedes son casados? No. Sí, somos casados. ¿Y por qué se ha ido? No sé, por si nomás se ha escapado, no sé, pero parece que me está haciendo embrujar y una noche llegó así con labio mordido, se me hace que con alguien ha dormido, así. Así, ¿cuántos años tiene? 60 años ya tiene. Entonces yo le digo, no, mira hermano, digo, ¿usted es casado, no es cierto? Sí, soy casado. Mire, ya, cuando uno ya es casado, su esposo es su cuerpo y usted es la cabeza de su esposa. El problema es con usted, no es con su esposa. Usted es el problema, siempre saca excusas o quiere señalar, ella tiene la culpa, se fue, se escapó. Uno, ¿cómo se va a escapar sin hacer nada? Es que algo tiene usted. Algo tiene por eso, algo tiene que ver en usted, por eso uno se escapa. Uno no creo que se escape. Todos tenemos problemas en la familia. Por eso es necesario escuchar la palabra de Dios. Usted no escucha, pero quiere que yo la apoye en usted. No, yo solamente puedo hablarte la palabra de Dios. Yo no soy de esa época así. Así, hermanos, ¿no? Así, por eso, yo, ¿qué puedo hacer? Así también una vez me dijo el pastor a mí, ¿no? ¿Quieres que te aplauda? Ese es mi esposito, qué lindo predica, qué lindo. ¿Eso quiere usted? Así me dijo una vez. ¿Quieres que le aplauda? No, pastor. Entonces su esposa es una ayuda idónea, de verdad. El evangelista Adán una noche nos dijo, ¿no? La esposa es la bendición. Y gracias a la esposa uno se puede corregir o se puede humillar. ¿No es cierto? Pero si no fuera esposa, cierto, seríamos nomás como tal somos. De acuerdo a la esposa uno ya puede humillar su corazón. Yo también cuando estaba viajando a Argentina, el mundo del corazón a una persona compartía. Yo soy también rebelde, así. Uy, a mi esposa quiero matarlo más, así. ¿Y por qué es así? Es que mi esposa tiene ley, el gobierno le da la ley y con eso no quiere hacerse tocar. Así. Así, sí, así. Ay, no sé, así, ¿no? Después ya comparto el mundo del corazón. ¿Y eso dónde dicta? Venga, aquí. Le di la dirección de aquí. Véngase ahí, usted va a escuchar. Entonces usted mismo se va a conocer quién es usted. Usted no tiene que ser fosforito. Apague esa llama, le dije, ¿no? Si la llama está prendida, usted en vez de apagar, aumenta la leña para que siga ardiendo el fuego. Usted tiene que tratar de apagar eso. De eso se trata. Ay, cierto, eso jamás había pensado. No, eso es. Yo también tengo problemas, sino como usted así, puedo estar, pero no, trato de apagar la llama.
apago la llama, entonces mi esposa se admira de mí, o yo me admiro de ella. Ay, ha cambiado de verdad mi esposa. O yo digo, sí, cambió. ¿Ve? Sencillo, sin usar la violencia. Ay, Señor, ¿y ahora usted dónde está viajando? A Argentina. ¿A eso estoy yendo? Sí, a eso estoy yendo. Voy a ir siempre así, ¿no? Así, por eso quiero agradecer, ¿cierto? Teniendo a Dios puedo hablar esto. Si no fuera Dios, no sé, ¿cierto? ¿Qué sería de mí, no? ¿Qué hablaría? No sé, ¿qué hablaría de verdad? Así, hermanos, bueno, esta noche agradezco por haberme permitido. Sí, no, yo sigo aquí en la iglesia, no es que me he perdido, cuidado también. No, diácono Eduardo ya se perdió. No, sino cada domingo o cada sábado voy a Chulumani. Y allá estamos compartiendo la palabra. No en ese lugar, nos viajamos 3 horas de viaje, 4 horas de viaje, así. Y están recibiendo la salvación. Había una señora que recibió y al día siguiente creo que ya había partido. Era una señora soltera, ya con una enfermedad. Recibió la salvación al día siguiente, partió. Así también una chica este domingo de 17 años que se había ahorcado, pero no se le compartió, se había ahorcado. Una chica de 17 años estando en el colegio, no sé qué problemas hubo. Así, hermanos, no, por eso la palabra de Dios es de verdad gran ayuda para nosotros. Dios nos ama así. Dios de verdad nos quiere ayudarnos a través de la palabra. Si no fuera la palabra de verdad, no sé qué sería. Así uno pensaría ahorcarse o matar al esposo, o el esposo matar. Estos días, eso no se escucha. Eso se escucha. Eso es por causa de este corazón, nada más. No es otra cosa. No es que se drogó ni se bebió el alcohol. No, es por causa de este corazón. Nada más. Eso quería agradecer a Dios. Muchas gracias por haberme oído. Muchísimas gracias. Gracias, hermanos. Esta noche, hermanos, vamos a escuchar la palabra de Dios y vamos a preparar nuestro corazón. Adelante, pastor. Sí, buenas noches, hermanos, hermanas. Sí, y vamos a ver primero la Biblia. Los hermanos tienen el libro de San Lucas, capítulo 10, desde versículo 30 voy a leer. El libro de San Lucas, capítulo 10, desde versículo 30 voy a leer. Ya todos se encontraron, voy a leer, hermanos. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y yéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón. Y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios, lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Hasta versículo 35 hemos leído. Parece como un sueño, ¿sí? Recientemente estaba en Corea. Luego estando aquí, otro mundo parece, ¿sí? Corea es ahora verano, 39 grados. ¿Sí? También usted creo que algunos me preguntaban: pastor, estaba
Corea está inundado, dice. Sí, entonces, si hay tiempo de lluvia es Corea, verano, mucha humedad, mucho calor. Pero aquí llegando, hoy frío, muy frío. Entonces, yo y mi esposa llegando aquí en La Paz, parece que como sueño, un tiempo estaba en Corea, luego aquí estando en La Paz, en Bolivia. Entonces los ministros de Bolivia, de diferentes iglesias, de diferentes ciudades, sí, y llegaron a La Paz, querían recibir a mi matrimonio, querían compartir. Más que todo quiere escuchar. ¿Qué escuchó Pastor Andrés en Corea? ¿No? Creo, por eso llegaron de la ciudad de los ministros. Por eso desde lunes a ayer, durante 2 días, y casi todos los ministros de la ciudad llegaron. Entonces, el lunes después de almorzar, y reunimos, compartimos, te explicamos, otra vez compartimos, luego te explicamos. Luego desde la mañana temprano también, porque cuesta reunir, ¿no?, los ministros de diferentes ciudades, cada iglesia muy ocupado. Entonces anteayer con los ministros nosotros compartimos, luego ayer en la noche, ¿no?, todos regresaron a sus ciudades. Entonces yo también llegando de Corea, también con los ministros de Bolivia pasamos un tiempo muy hermoso. Más que todo como vaca, ¿sí? ¿Qué hace? Rumea. Lo que he escuchado allá en Corea para compartir, transmitir a los ministros. Y rumeando otra vez, ¿no?, repasando, me daba más y fuerza, ¿no?, esperanza. Entonces, y como este campamento, ¿no?, que hubo en Corea, y este año, principio de este año, Pastor Oxpag, el siervo, y habló, va a realizar un campamento mundial presencial. Al escuchar, y nosotros no llegaba hasta nuestro corazón, va a realizar, porque todavía, ¿no?, el coronavirus estaba, ¿no?, poco fuerte. Además, Corea estaba aumentando, más contagiados en Corea. Entonces Corea es más estricto. Entonces hasta principio de este año, todos los extranjeros ingresan a Corea del Sur, debe hacer cuarentena, 15 días. Entonces en ese caso, los extranjeros cuando ingresan a Corea, debe estar en un lugar, porque no hay conocido, no hay familia extranjero, ¿dónde tiene que estar? Hotel, algún hotel que ha indicado el gobierno de Corea. Entonces hay 15 días ahí estando cuarentena, luego, si sin comer puede pasar, debe comer. ¿Es gratis? No hay gratis, no hay gratis. Solo salvación nomás gratis, hermanos, así nosotros hablamos, ¿no? Solo salvación nomás gratis, no hay. Entonces es muy caro Entonces, ¿quién? ¿Sí? Casi creo muy caro. Entonces, ese quien pagando pueden venir a Corea, ¿no?, participar del campamento mundial. Entonces dudaba los pastores, los coordinadores, pero el siervo de Dios que dijo, va a realizar presencial. Entonces, aunque el siervo hablaba por la fe, pero tenía otro corazón, diferentes corazones. Entonces, y va a preparar, o cómo va a ser. Si preparamos, pero de otros países no viene, nadie viene, ¿cómo va a ser? ¿Puede ser campamento mundial? Que no puede ser. Así estaba el corazón. Pero escuchando, cambió, ¿sí? Casi como en el mes de abril, mayo creo. Entonces cambió la ley, el gobierno de Corea dice, todos los extranjeros que ingresan a Corea del Sur no necesitan cuarentena, eliminó y sacó este reglamento de repente. Entonces, y los contagiados también reducieron, no, era igual, pero de repente
salió ese nuevo reglamento. Entonces desde ahí todos los pastores de Corea, coordinadores, comenzó a llamar todo el mundo. Ya, qué bien, gracias a Dios. Eliminó esa cuarentena. Ya invita a todos los pastores, autoridades, hermanos. Entonces, aunque se quedaba poco tiempo, ahí invitando llegaron. Entonces ahí ingresando a Corea, realizamos desde el día 3 de julio, empezamos una semana. Entonces en esta vez también más autoridades llegaron, más que otros campamentos mundiales. De 25 países, casi 30 ministros, viceministros, diputados, alcaldías y autoridades han llegado a Corea. Luego 30 autoridades, todos escucharon el Evangelio. Entonces cada noche hay presentaciones en el campamento mundial, hay algunas autoridades y salen, ¿no? Luego da palabra de bienvenida, palabra de felicitaciones, ¿no? Todos los ministros, viceministros, autoridades que hablaban sobre la salvación, hablaba. Yo recibí la salvación. Una ministra de África, ella cada año venía, participaba, pero en este campamento mundial decía, ahora en esta vez yo entendí muy bien por qué Dios me ha dado ese cargo ministra en África. Aunque cada año llegando al Corea, participando, pero en esta vez escuchando el Evangelio, a ese pastor Oxpac, siervo de Dios verdadero. Entonces, y podía ver cómo ese evento, cómo así, bien ordenadamente, puede hacer. Entonces, muchos jóvenes también, cómo cambian. Entonces, hasta ahora Dios me ha dado ese cargo, ¿y para qué? Pensando, yo soy como un tubo, un paso, para que el siervo de Dios que llegue en nuestro país. Por eso Dios guardó mi persona como ese cargo, ministra en mi país, África. Entonces, desde ahora, yo voy a tratar, dice. ¿Qué va a tratar? ¿Hace frío? Sí, cuando hace frío duerme mucho. Como oso, ¿cierto? El oso hace frío. Ya, ¿hace frío, hermanos? Sí, ya alguien viene sueño. Tal vez en esa hora tiene hambre, ¿no? Terminando trabajo, ya llegaron, ¿no? Tiene hambre y frío es. Entonces ahí ya viene sueño. Sí, ya, ¡fuera! Se sorprendieron. Cuando ya viene sueño, ¿cómo debe hacer? ¡Fuera! Sí, así, ya, fuera, sí. ¡Fuera! Sí. Alguien se sorprendió. Así pelear, fuera, luego pelear, era pelear. Muchos acepta. Un día yo estaba en el seminario, yo también estaba escuchando la prédica del pastor, dormía. Entonces el pastor exhortó a nosotros. ¿Por qué duerme? Así ya preguntó. ¿Por qué duerme? ¿Por qué duerme? Tiene sueño, por eso duerme. Algunos amanecieron anoche por eso. Tiene sueño algunos. No durmió mucho por eso algunos. Cada uno tiene, ¿no?, razón. Pero el pastor dijo, ¿por qué ya duerme? Dice. ¿Por qué duerme? Porque acepta, dice, acepta. Si acepta ese sueño, tú anoche no dormiste bien, ¿verdad? ¿No? 4 de la madrugada, hasta 4 de la madrugada no dormiste, ¿sí o no? Sí, amén. Sí, tiene razón, duerma ahora, ¿sí? Eso acepta. Sí, tiene razón, era hasta 4 de la madrugada, si no durmió. Entonces, tengo que dormir, tengo sueño, tengo razón. Eso acepta, dice, acepta. ¿Acepta qué hace? Ya duerme.
Por eso, como cuando viene el sueño, ¿qué hace? ¡Fuera! Fuera, y ya pelear, no aceptar, no acepta. No acepta. ¡Fuera! Luego, sí, aún yo no dormí, sí, vete, fuera. Sí, yo voy a escuchar, luego peleando, echando. No va a dormir, no va a dormir. Escuchando esa palabra, verdad era. ¿Y por qué yo dormí? Yo era staff. No dormí ni una hora anoche. Sí, ayer en otra ciudad había eventos. Entonces en la clase del seminario yo no dormí. Ellos todos durmieron bien. Debe escuchar bien, pero yo tengo que dormir. Que yo di una hora dormí. Entonces dormía, aceptando, dormía. Pero pastor dijo era, ¿por qué duerme? Ni una hora durmió, por eso duerme. No, acepta esa razón. Acepta era. Si por eso duerme. Aunque ni una hora durmió, fuera. Puede escuchar. Sueño, vete. Entonces así ojo grande, así, brillante. Así ya puede escuchar. Pruebe, hermanos, pruebe. Ni una hora dormimos. Fuera. Voy a escuchar. Voy a escuchar. Así, ¿sí? Abriendo ojo, escuchamos. Depende de ¿qué cosa? Nuestro corazones. Anterior, este domingo pasado, no han escuchado Pastor Ospan, ¿no? Cuando recibió vacuna contra COVID. Ese tiempo, muchos rumores, no querían aceptar, pero como pastor viaja a diferentes países, necesita sí o sí pide certificado de vacuna. Entonces por el evangelio recibió primeramente. Entonces cuando recibe vacuna, ¿qué debe hacer? El médico ¿qué dice? No come carne, no come café, no toma cerveza, también no te baña, ¿cierto? Luego 3 días comer, dormir, eso haga, ¿cierto? Entonces escuchando amén, aleluya, aunque no escucha muy bien la palabra de Dios, pero palabra de médico escucha muy bien. No se baña, aunque huele, aunque pica, el médico dice que no se baña, escucha muy bien. No se baña, come bien, dormir bien. Pero pastor recibiendo vacuna, convocó, ven todos, luego hizo deporte. Pastor casi 80 años de edad, pero hizo deporte, 1 hora, 2 horas. Pastor dijo, depende de nuestro corazón, era corazón. Alguien en mi corazón, claro, yo recibí vacuna, tengo que comer bien, dormir bien, no voy a tocar nada. No voy a trabajar duro, nada, así. Alguien desde su corazón ya decide hacer. Pero corazón de siervo, ¿qué? No hay problema. Puedo hacer, era superar, ¿cierto? Porque Dios está y conmigo. Depende de ya nuestro corazón. ¿Por qué eso hablamos? Porque alguien dormía, por eso, ¿sí? Alguien dormía. Ya, fuera, luego pelear. Amén, hermanos. Olvidé qué estaba hablando. Es ese ministra de África. Entonces, Dios me ha dado ese cargo, ministra en mi país. ¿Y por qué? Mi trabajo es como un tubo, paso. Para recibir este siervo de Dios, traer a mi país, que Dios trabaje, dice. Parece que mejor que nosotros, ese ministra, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo puede tener ese corazón? Aunque somos salvos, era miembro de la iglesia, años congrega la iglesia. Pero así tenemos ese corazón, tenemos ante el siervo de Dios. Esta vez 30 autoridades, todos recibieron la salvación. Todos que dicen, quiere invitar al siervo de Dios a su país, Pastor muy ocupado. Hasta ahora casi 40 presidentes encontró, pastor.
40 presidentes, diferentes países. Dios usando grandemente el siervo de Dios. Entonces, en esta vez, ese campamento mundial, en la inauguración, 16,000 personas se reunieron. ¿Cuántos? 16,000 personas. No tenían ningún problema. Como hablamos, tiempo de lluvia debe llover fuerte, pero no llovió nada durante una semana. Terminando campamento mundial, subimos a la flota, ¿sí? Al bus. Luego regresando, recién lloviendo, ¿verdad? Dentro del bus, ya, ¿cómo así? Entonces ya verdaderamente Dios está con nosotros. Dios le gusta ese campamento mundial. También Dios cumple la voz de siervo de Dios. Confirmamos. Ustedes también pueden ver, Dios está con nosotros, con nuestra misión, con el siervo de Dios. Terminando, hubo reunión, todos los misioneros. Esta vez llegaron bastante, casi 300 misioneros, ¿sí? Incluido esposa, más de 300 misioneros. Entonces en la iglesia de Gangneung, una ciudad Gangneung, ahí reunimos 3 días, pastor compartió a nosotros. Entonces en esta vez eso nosotros compartimos acá con los ministros de Bolivia, recibiendo, ¿no?, ese corazón de siervo. Igualito aquí en Bolivia Dios trabaje. Amén, hermanos. Entonces, ¿y qué es comunión principal? Era principal. Comunión principal, escuchando, tener el mismo corazón de Dios. ¿Ya pueden entender, hermanos? ¿Ya qué es enfoque? ¿Qué es importante? Tener mismo corazón de Dios. Entonces Dios todo va a bendecir. Dios todo va a solucionar. ¿Sí? Tener el mismo corazón de Dios, también de siervo. ¿Usted conoce Pastor Kim Gi-sung? ¿Conoce ustedes? Sí, era prisioneros, pero ahí encontró la palabra de Dios, ¿no?, el evangelio. Ahí recibió la salvación. Entonces varios prisioneros saliendo de la cárcel, otra vez entra. Entonces investigamos nosotros también, los como estudiantes. Los prisioneros cuando sale de la cárcel, regresa a la cárcel. ¿Cuánto por ciento regresa, sabe? ¿Cuánto por ciento? 90%. ¿Cuánto? 90 era, muy alto porcentaje. 90. Entonces, como aquí en Bolivia también tiene un canal, un programa, ¿sí? Ese encargado, si me explicaba, era, Pastor Andrés, ¿sabe? Estoy trabajando para los prisioneros, porque ellos, porque alguien no tiene pecados, pero sí, injusto era. Entonces, para pelear ante el juez necesita abogado. Entonces, algunos no tiene dinero. Entonces, como ni modo era, aunque no han cometido pecado, como así, entra a la cárcel. Entonces, ese encargado de canal me explicó, yo 15 abogados trabajando para ayudar a los prisioneros. Entonces, Pastor Andrés sabe, estando en la cárcel y sale afuera, ¿cuánto por ciento regresa? 90%. ¿Por qué así alto? Me daba curiosidad, ¿por qué así? Porque cuando una vez se registra, él es prisionero, estaba en la cárcel. Entonces ese título siempre sigue. Por eso cuando quiere entrar a la empresa, en su perfil, ¿qué sale? Prisionero, tenía. No quiere aceptar, dice. Luego, mientras estando en la cárcel, su esposa abandona.
Entonces la mayoría queja, murmura, ¡ey, este mundo! Luego, ¿qué hace? Otra vez. Por eso la mayoría, muchos, 90% era, muchos, ¿verdad? ¿No? Entonces ese pastor también salió de la cárcel. Gracias a Dios, cuando estaba en la cárcel, entendió el evangelio, recibió la salvación. Entonces mirando quién, los miembros de la iglesia, cristianos, budistas, también quién, católicos, todos en la cárcel hay, ¿no? Dentro de la cárcel parece son ángeles. Bendice, ¿sí? Sí, como gracias a Dios. Dios le bendiga, no comete pecado, nada, parece ángeles. Pero cuando saliendo de la cárcel, ellos otra vez regresan. Dice. ¿Por qué regresa a la cárcel? ¿Por qué regresa a la cárcel? Porque cometieron pecados otra vez, por eso ya regresa. Pero ese pastor Kim, recibiendo la salvación en la cárcel, antes de salir de la cárcel pensaba, yo he visto años, según mi punto de vista, ellos son ángeles, ni siquiera podía matar hormigas. ¿Cómo hablaba? Buenas personas, pero saliendo de la cárcel, pronto regresaron, la mayoría. Decidió, yo también salgo de la cárcel, pronto va. ¡Uy! Si alguien está durmiendo, ¿qué debe hacer cuando viene el sueño? Ay, tengo hambre, terminando rápido voy a comer. Ay, qué frío. Alguien ya aceptando, va a ser, ¿qué va a ser? Esclavo de sueño, esclavo de ese pensamiento. Debe pelear, ¿no? Fuera. ¿Qué hablamos? Sí, Pastor Kim hablamos, ¿verdad? ¿No? Sí. Entonces, cuando yo salgo, yo también va a regresar. Mi vida va a fracasar. Ahí llamó al pastor Ospa. Pastor, acépteme, recibe a mí. Regresando a mi casa, otra vez va a cometer pecado. Entonces el pastor recibió. Mientras recibiendo la guía de la iglesia de siervo, su vida cambió. Ahora pastor, aquí Bolivia también vino, ¿verdad? ¿No? Entonces pastor, sí, predicando el evangelio. Como pastor, un día pastor Ospa habló. Pastor Kim Penera, como tú estabas en la cárcel, hasta ahora, pasando años, no regresó a la cárcel, ¿verdad? ¿No? Tú debes compartir, agarrar todas las cárceles de Corea, dice. Agarrando, predica el evangelio. Como tú, un modelo, ¿no? Ejemplo era. Ahí Dios va a trabajar. El siervo de Dios, ¿qué dijo, hermanos? ¿Qué dijo? Al pastor Kim Gi-sung, ¿qué dijo? Tú agarra toda la cárcel, no es 5 o 10 cárceles, todas las cárceles de Corea, tú maneja, tú dirija, predica la palabra. Entonces escuchando, Pastor Kim, ¿no? Escuchando del siervo de Dios, surgía. ¿Qué surgía? Un pensamiento. Usted cuando así escucha, ¿qué surge? Usted ya, ¿sí? Dirija todas las cárceles. Usted, toda la universidad, agarra. Nosotros podemos dar conferencia de email. Así hablando, usted, ¿qué surge en su corazón? Ya en tu empresa, en tu trabajo, ¿hay compañeros? Ya tú puedes salvar todos los compañeros. ¿Qué surge? Amén, aleluya. ¿Sí? Ya mis compañeros son salvos, aleluya, amén. ¿Así ya? Creo que no, ese maldito jamás va a recibir la salvación. Él nunca quiso venir a la iglesia, creo que él no. Ya, cada uno creo que algo va a surgir. Entonces, Pastor Kim también al escuchar,
¿Cómo voy a dirigir todas las cárceles de Corea? Y surgió eso. Pero como el siervo de Dios habló. Cuando el siervo de Dios su palabra cumple o no cumple Dios, hermanos. ¿Ya cumple o no cumple? ¿Ya cumple, hermanos? ¿Ya cumple? Ya otra vez ya preguntaré, ya debe responder bien, ¿sí? Debe responder bien. Ya cuando el siervo de Dios habla, su palabra, ¿cumple o no cumple? Son los 3 hermanos nomás respondieron. Otros, ¿ya cumple o no cumple, hermanos? Aumentando un poco más, ¿sí? Ya cuando el siervo de Dios habla, su palabra, ¿cumple o no cumple Dios? Cumple. Entonces, Pastor Kim, eso, sabía eso. Entonces, creyendo, aunque surgía, ¿cómo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Soy ignorante, no estudié bien. Entonces, ¿cómo voy a dirigir todas las cárceles de Corea? Pero como el siervo de Dios habló, tú dirija desde ahora. Entonces, recibiendo ese corazón, uniendo corazón de siervo, ese Pastor Kim, ¿qué hizo? ¿Sabe, hermanos? ¿Qué hizo? Visitaron a la cárcel. Cada cárcel visitó. Porque siervo de Dios, que dirija era yo. ¿Cuántas cárceles? Y todas. Comenzó a visitar. ¿Quién soy yo? ¿Sí? Director, usted sabe a mí, soy mejor conferencista. Yo también estaba en la cárcel, comienzo a explicar. ¿Sí? Entonces, me permita que yo di conferencia en tu cárcel. Entonces, ¿permitió o no permitió? Y no permitió, no conoce nada de nada. ¿Y quién es él? De repente vino, dice que permita, dice que de conferencia. Le rechazaron todo. Pero una cárcel aceptó, una cárcel. Una cárcel, ven señor Kim, ¿sí? Escuche que usted, ¿sí? Conferencista, ya da. Luego visitó esa cárcel. Entonces, Pastor Kim, sí, dando la conferencia, ese director de la cárcel dijo, señor Kim, usted sabe, ¿no? Aquí muchos expositores, conferencistas vienen. Pero cada vez dando la conferencia, todo duerme. Prisionero duerme, solo expositor nomás habla, dice. Por eso aquí la mayoría va a dormir. Cuando duerme, no se enoja. ¿Entiende? Eso es normal. Señor Kim, ¿entiende? Así ya explicaba. Entonces, Pastor Kim entró, luego comenzó a dar su conferencia. Entonces, yo también estaba igual que ustedes un tiempo. Entonces, yo pensé, saliendo afuera, nunca voy a volver acá. ¿Sí? Ni siquiera hacia esta dirección de la cárcel no voy a orinar. Él pensaba, él hablaba, dice, nunca voy a volver más a ese lugar. Pero ¿sabe? Ustedes también tienen ese corazón. Ahora salga de la cárcel, nunca va a regresar. Ese corazón tiene, ¿sí o no? Entonces todo, sí, claro. Usted todo va a volver aquí, dice. Todo va a volver. Nadie dormía, ojo grande abierto. Hasta que termine, todo escuchaba. Terminó, todos aplausos. Todo. El director se sorprendió. Primera vez vio, dice, no durmió, escuchaba atentamente su conferencia. Desde ahí, sí, conociendo Pastor Kim, otra cárcel también invitó. Ahí daba conferencia diferentes cárceles. Aunque ya no daba todas las cárceles, pero muchos conocían Pastor Kim. Entonces un día, uno de la cárcel encargado llamó a Pastor Kim. Pastor Kim, tenemos un taller. Sí, yo invito a usted, participe en ese taller. Ese taller es de trabajo de la cárcel, dice. Entonces Pastor Kim participó.
Ese taller era todos los directores de la cárcel de Corea del Sur. En ese taller todos los directores de la cárcel estaban, dice ahí. Entonces, según programa, todos mostrando cómo podemos mejorar, cuál es el problema, cuál es la dificultad, todo. Terminando toda la programa, última programa es, entre usted, alguien quiere hablar. Entonces, Pastor Kim levantó la mano. Rápido, yo quiero hablar, dice. Luego dio la conferencia en ese lugar. Cuando él dio su conferencia, todos los directores escuchó atentamente. Terminó. Después de terminar, cada uno se acercó del Pastor Kim. ¿Por qué se acercó? ¿Por qué se acercó? Y pidió su contacto. Era, sí, señor Kim, yo quiero invitarte a mi cárcel. Luego otro, señor Kim, yo también quiero invitarte a mi cárcel. Ahí dio conferencia casi todas las cárceles en Corea. Entonces Pastor Kim pensó era, cuando el siervo de Dios dijo era, ¿qué dijo? Tú desde ahora dirija todas las cárceles de Corea. Era. Al escuchar Pastor Kim, ¿qué pensamiento surgió? ¿Cómo voy a dirigir todas las cárceles? ¿Cómo? Pero uniendo corazón de siervo. Luego comenzó a visitar a la cárcel. En el principio, un paso era frágil, era débil. Rechazaba a él. Pero como, según la palabra de siervo, abrió. ¿Cumplió o no cumplió, hermanos? Cumplió. Después, Pastor Kim estaba muy contento. Pastor, usted me había dicho, ¿verdad? ¿No? Dirigir todas las cárceles. Ahí yo participé en un taller. Dios me ayudó, estaban todos los directores de la cárcel. Ahí escucharon mi conferencia. Me invitó. Ay, Dios abrió. Estaba muy feliz testificando, ¿no? Ante pastor. Pastor estaba escuchando, qué bien. Luego habló otra vez. Entonces, desde ahora, tú dirija todas las cárceles del mundo, así dijo. ¿Qué dijo pastor? Desde ahora tú agarra todas las cárceles del mundo, no es de Corea del Sur, del mundo. Al escuchar al pastor Kim, ¿qué pensamiento surgió? ¿Qué pensamiento surge? Pastor, ¿cómo voy a dirigir todas las cárceles del mundo? Entonces, caminando va a ir a otros países. Usted por pie viaja a otro país. ¿Cómo viaja? Por pueblo era. Entonces, Pastor Kim al escuchar surgió, dice. Entonces, todo el mundo, ¿cuántos países? ¿Quién me va a pagar mi pasaje? Pasaje nomás, ¿cuánto será? Surgía. Pero como el siervo de Dios habló, su palabra cumple o no cumple. Cumple. Sí. ¿Cómo cumplió esta palabra de siervo? Como en el campamento mundial, ¿sí? Los autoridades vienen aquí a Corea. Entonces también en el campamento mundial hay diferentes eventos. Foro de ministros, foro de rectores, CLFs. No solamente jóvenes vienen, autoridad viene. Ahí vino también, ¿quién? Director del régimen penitenciario de África, Kenia. Llegó. Ahí recibió las... El régimen penitenciario África, Kenia, Cuatoquets, Upanaka, Quispia, Sinra, Catocasipcana. Kitisa, Catocana.
pastor supraus sincretan. Kami se kisktas. Nah, pues television numar regalam sa sarakin. Mah, wal Bolivia marcar munarak taxas. Wal kiskitisas. Mah, nah pusa penim mah pusra kalat sa khaisan ha. Wal kiskivasas. Kim sakal television na rakyut kaskan kuat uka hermano nakah ofrendas karakin kontek tatito ha especie churrascana tak pachene ofrendas cena pato pakalko karsila nakpi nanakaha risita sip karakiat panak tatito narupi ista sip karakin kam sakay amen hermanos. Liatung departamento pecha Europina nakak por correcto pando cobija co evangelista justo opaj saras karakiwa oka cárcel na karua opaj predikir sararaki beni marcaro sararaki co trinidad oksar saras karakiwa riviral ta oka co cárcel oka sararaki co guaira mirin okaro manaka unikaptate guairamin manaka boliviano qeptate guairamirin uribiral tak angkas karakiwa kimsa karcelaraki uka departamento benito kanoti Santa Cruz toqenja Palma Sola Montero Ciprón ka Buena Vista diferente carcelana karakiwa tjaskan qaw kir departamento yaqap kubi tarija Tarijan Yakarakiwa Potosí, Oruro, Caucaso, Teski, Sucre, Liatung, Departamento Pach Cárcel Nakaropina Nakaja, Predikir Sarap Harakta, Nanakaja, Kato Harakta, Walha Instituto Nakpi, Akan trabajo sipkeja trabajo social, Akan Nanakaja, Tanis Intesnewa Harakta, Instituto Hiliri nakarenak autoridad con nakam panaka nanakam kumbin pilorain manapharak ukam pista tatarakin kuatste walha cárcel manjan utkaraki pastora naka utkaraki panaka kunham sumanakas gobierno pist kumbin loraptas saraki panaka saskan bueno kumbin lorain mon iwasana campisas ko régimen penitenciario ko walga pistura na que sarcano na nakahwal kun jasip karakto amen sabkhap takpayo kun hasaste kunarte ko pastor kim hausan gitan ko hermano Andrés na nakah television to na nabkhams ane na hani nok churis siskistes na ako yakap markan parlamenste na ako mistandris kat khay kamachi sapansa ani kunas tikitsas ani kunas tikiti ani kunas tikiti kunats chui masawa mayakinya pa chui masati mayakis pa ukapi maya sartawi kisa pa ko régimen penitenciario kansa kunam sa dito troiski pa mal uka cárcel nakan yo sa tekatox naka kitimpis machu y maquiña saja tati tumpi kas pastor ina qarimpi ya que panaka khok rechaza prejayani monapkite apanoko pre kuna te panaka katokapke kuna osateja kun hamsuk hiwasa moisna kunats hiwasa no nihtanja anahai kamisera ki kosanewa wale kiti sa sahay sa preja esta portato manakaja ma hermana ko Estados Unidos con este muchures que pakan sira nino tak doctora nagaksan waho maha anyo utrete yo hato sa super sabhan kamsan sa tatitun sirbo paha manakam taphtati
manaka antaptate kuna orsoteja usutake kwa cáncer kwa hermana cáncer an pipi usutarekin kuna te kwa cáncer qolyaña take con loreja quimioterapia hay loreja kwa quimioterapia kwa wale fuerte haya o kwa ñakutanakas willer tjaraki alto jonte haya kwa pi pastora kamsansa kuna usa atipaña de kamacha ñamasa kuna supanot keñepa iwasana defensa utkeñepa kunas iwasan kons lora pañamaja manqaña sajaya konorte kwa covid churksto kwa hewasa waliso manqasiña sajaya kwa suero waliso maraki pero primero manqaña sawa kitis manaka usutapta a ver amparaita pam kitis usutapta kasama jiki usutanaka kwa nastkam chuasipki ani chamani ipkiti iki poriski konoshateja usutageja mati konosh manqataja kwa usoja uk atiptajaya kwa alimentompe konoste wal ustam konate ustam kwa konslora ñamaja manqasi ñamao waliso manqasi ñam konorte usuntataki kwa hanio manqañmunapit kwa usuta kwa hane manqata utkamte komaya pero kampach manqañamao konorte manqastaja kwa ha walip txtawa ukatpi uka pastoraq sarakin uka hermanaro maqsum manqasim kwatuman chamanchasita maqwalikio kumarachas hatsa saw parsana upajani manqañmun kanti konstatitun sirupaqsan manqasa umaqakatsaje ani upajiwañ munkantu kutupaq manqan upaq taqqiuqa nakaru manqochan taqitoqaru upajucharakin manqokat mayat manqarakin konasti upaq sumaq kanja uka upaq katoqasa kwa quimioterapia katoqasa ani uparo ñakutapas wal alaq karakiti upan uka defensa panaka walira fuerte rakino upan puraka pa wahan walira ki kanti kwa tani upak manqay mon kanti kwa pastorak sarakino umahan mang ani say manqay mon kam manqakim sasas lakistarasak manqanta mate manqanta kwa qollasita usas pagani manqata utkituti sarakino mahanit manqata uktam mahan yakisimti auto nan gasolina tikwa kawkaru sareja gasolinero hay sareja kwatapis tarasa cons waranteja gasolina haya ukwatste kwathay auto sarje auto khwalisom hay sarnaqe ukwatpe uka hermana roxraki umahlakis aras manqanta ukwat umahwal sarnaqrakitas upauk istasawa pa consloran ko hermanaja kontej tatitun sirupaj siskanja upaj pa brum sergi upaj sartawejan upaj waliptjan upaj anchita walikumara jarakiwa upaj chetaqi mar pisaraskej upaj testifikil saraskerej con hamstatitoja uparo qollana ka testimoniste ani unayaj conslorte upaj conslori upaj kamachansa mayacha sikejaya chuyma paja uka tatitun sirvo pampi con arsate upaj mayaki chuyma pa uchki kwaja upaja tatituraki upa toq trabajina y vas a echar malitas tan haya conslit tan qilqatanqa San Lucas Haljatunka akan sarakipi akama aqiwa saraqasinkan kuajirik con sañmanu kuajiriko marca olor del mundo sañmanu
Paxarak uka Jerusalén markat pisarak sarak sinkan kaukaru saraskan ha Jericho markaru saraskarakin kuna tewasan atisan ha kaukaru si wasak sartan ha kuna uka Jericho ukar saran ha con saimon uka Jericho olor del mundo wali tux akamondo churrasco tux pacha kun hams tux pacha kamondo ha umah qolq wali qolqanis mawa umah wali kusisitas mawa uma pi puerta hasas ukam hakasa haya uma wali kusayata ukam hakas umah estudiar aquí profesional niyam titulunaka utanaka umah wali kusisita kamarka nax viajimsas kam hay seja pag wat pisararakin o pag kaukaru saras karagya kwa hirik uka kaukante kwa mukan ukar kunam si was apartan ani wasar kiti se o karakset kiti te estoy que anaro nach trabajo es que es con na cantaniwa aniu kitis uchkanit ukam uka managar sapkatamte nayah estará un negocio na holqaniyawa utaniyawa maya paya cuando nas casar siraki wali suma warmimpis aniu kitisa cuando wasip ha kama kamsas ni hay kam amuyktante wasa manakaw kam chamoya pata como autonak altapi mayat markat saraja warme ham saraja ukat may chuka ukat hiwasi ukam kitis qaylqaspa ani hay kitisa wali sumak khaya moyaptaha wali suma naha kamlora uklora sa saptaha kamaragiwaka haqiqa saraskan ukaro unstan luntata naka ukaro katonta sinu hawaiana upaga ni hiwanyam piraki wa hakosis ukama haya tatit norpan qilqatas kiha kitis uka hiwir kam haqiqa kitis uka haqqe hiwir kamaha hermana natividad kitisa hiwasatano niwasa uka mais untan kwatati turispal churtan uka olor ukaro pisartan ani kitis uk hiwasak planifictante ukani hiwaski kuhaqis hiwasatanwa hiwasa aunque trabajanza casarastanza wawanitanza hiwasak taqpachaqina kapi huchanchastana taqpachaniwa huchanchastana anual awinaka hiwasanki agachuy masan anipi hiwasak hiskaraktante kunati chuy masanki uk hisnaha walipin qaspa haya hiwasak anual yaqitan haya naqsaras kayato hiwasak kwa infierno ro saras kayatan kunham siwasak munanya sampilur kayatan ha uka huchacha sinyanaka uka ni hiwanyam puka haqiqa kama ma sacerdote aquí uka livita pasas karakin ukat qipat kitis pasaweja ma samaritano pasas karakin paj haq hiwas ni hiwanyam pikwar untasinja paja kuyapta yarakino uka kitis kwa samaritano ja Jesucristo hutarakina hiwasaro hiwas kayatano Jesucristo pi hiwasar qispi yaraksto paja cruzan chakatata ukan piqal paja qispi yawexto uka hiwasaro viña yakan churawesto pastora nanakar sapjarakie sasip karakie tua conoce tecnaya qaltkayata ma wilun
pastora kaytu kaha sarakino hani kitisut kante hani manqasa sapur pah ayunakin pah kwatuka muntir sararakin panwal ukawal hanaraki utkan manqa qanakat manaka manqaphtati chikamauke manqaphtati kuma pin uka silpi panagapsusin uka manqa manaka chikil qawchiptate uka marakiwa upaq kwar makatas ukampi upaq ukampirakipi upaq manqap awtkata pasaysin uka yaqipaqanakaqa aniwa uparaq wal untapkante kunorte naqalkayat ukaqa tatitu narup qananchanqa aniw kitisa utkante ani naqkuna ni kayatsa sarakino ni manqa ni kuna sutkantu pasapururaki wayunaskana naru unihasaste haqinakaqa kumi pharakitano pahani kuna ni karakinsa na paxipi nayaha iyaustua pakamsisa na iyaustua na tatituru kiwa iyausta maya chuimaki tatitupi tatito naro val bendicito amén hermanos que amén kamsas amén septa ani kunasut kante upaha machu y maquita titumpe charm uiltawi hiwasak palas kregitan ko isaw kung hamsopa pag mangkat out kata purin nirakin ko isaw ka hako kuna nin sa parapan ka pag mangka aptatas ka no ko isaw ka hako karumais ka regin primo hinituro pa hako ka titular upak munano ka bendición uk munana ko isaw ka hanipi upak patag wali importante kante na narok churita uka pro muhinduruk churit nakwat mangkas churam kuna tagira uka nar sirvito uka primo interest akaksa sa upaksan apasim sa sausan ko titula apasim sa mah nar mangkas churit pakwal mangkanta wali sumawas wali sumamangkanya ko titulo kunta kira walis sa sausan kunat siru kitut sa ni ma boliviano siurkit upah alhano aliaqin pahanyo uka primogenitor ha pah churarakin uka bendición ha mayek chiqakin wa tatituta bendición sabiduría suma chikin kankaña uka part puriña pan upaste pah ukhay aljeja kunas pah mangkalay ko aljeja pah patang pokandanya tagi upah aljan hiwasa kun hams katoktan kispesinya hiwasa katoktan khaya tatito kurusan hiwaway ukal toke khaya umanaga tatito narop khananchap kap tatit takhakin nakaro ma nakakhananchap tatito narop takpajat kispesi pre ani ukamakit ani hay ukamakit ha pat manakah katok ukapi ma milagro manakah katok kapta khaya ukapi milagro manakah ka iglesia totavi iglesia man khangapta ko namas wali soma khaya yaqipan nakakatok sar khap kana rateja kispesen katok apyuka panakah kititeja kay iglesia utapre kitinakatikar con ipki panakaste panaka kwai tatito narupi panaka paskan panaka wali bendición ane pkhrekin tatitur kunas gustpacha kunas wali som gustpacha tatitur churas gustpacha manaka man qataut khata sipta kunna kwat parlas ke kunas tatitur gustpacha kamsis tatitu nar
kitinakata uka evangelio predica uka naka wali suma kitinakata tatito narup kanan japki wali suma niwa tatito naira katapana kunaosha te qispesin katogapki English mankana uka evangelio uka pi wali suma uka pi wali bendición naja kamagaye amén maini que amén seja maini nakaste uka pi wali hacha bendición naja kaisa uka hanipi uka titul munka ante upata keja wali suma mankaña unairakat napurak po casos una te creo que título servitos tisano takpach hermano nak yakipanaga kamsapres a naya salos trae uka tatito naropan kanchinas kunrana churitos en sapre acá montón trabajiña mancaña suma sarnacaña ukam sapre ma hermano naka uno rateja suman asipta sum istatasipta uma atipas matima lupi ani ni uka coronavirus manaka unhaptach akam katat kir unhaptach anhaya ani unhanya unhtanti komare que van a ti pan pixtanti kuna teja anuali lurawinak misks tuchi masatuka uka esa uka primamente uka kitis ka tokanja haku uka hay kam seguenis kuna tej tak pach ko kamir ko korina kuna nakati tatapangan kitirus suka pas uka haku uka rupi pasarakin ha esa ukons ka tokanja ani kon su pakkatok kit kampere ki wasak komare kitan pe wasaka okay evangelio na kanyasaka iwasaha kanyasawa evangelitaki ani ko holikitinan rakahaw nairakata wali sumankan niya sitanya hawa iktasa suma sarna kanya hawa ani upar kunas kitis katok karekiti ukamaraki wachatin hermano nakaja trabajanya cha sum kolqi gananya cha uka kupanakaja lorasipki anipi upak nakaja tatitanor khananjen munap karakiteja con pastor para kamsansa ani kunani kansa kotupa pakamsisa upaja iya osan watatitul kuahay bendición choranja kuarato hani kuna sutichiti kuna sanotikchiti ano manakahlekisiphamte ani wakautikiti kuna sutikiti sasa contextatito hiski chuimapa kamsisa tatito takikuna churistani uka bendición anaka kuatu pasarekino kunarte hanaya notkanja kunarte han kunstkan naya tatitoro yaustukага tak pach nakkato karakiat manaka hakun unhapkham aka nihi waskir haqiqa qispesin kitits ka toqansa ko samaritan haqeta ko heqatan khay hatani kimsa tung pusini managa qataptati ukat hakachisin uka haqiruja osuchatakasti asitimpi vinumpi qolhati ukat upaja patarakiwa aphatana komisionski kama rakio poriana pak konslorana kuyapta esinha uka aceite vino kamara kama tukarukit taitawai hani kamakit pak ap khatawasina uka mulatoqero uka kauhati mesuski ukaro apawarakin ukamamakit lore hani uka kamaki tunka pisqani qipar mantisti samariankira sara kinwa pa dinario qolqe
susin corpachiri utaniroj churi ukat sarakiu akata taroja unhat unhtarak pita ukam kuns al kat ukha nayahut kutanka nukona humaroja kutehamsas kitisukluranja humanaka qispiataptati anich qispiatapta manaka tati toqejay qispiasiptaja hanipi qispiasiñaka toqaptati kamsas aka tatitu narpan qillqataski taq pacha taqikunawa wakichatajana ukpit pastoraqsas karaki umahani wali haqiqtati sarki tatitoq taqikunwa churqaraqsta umakunatsu kaniyawsta manual yaqitawa hani unaqkunani kayatsa nayaq iyawstwa tatituwa ukawa tatituwa nar bendicito umakunatsu kara qunukta taqikunawa wakichataji umaja kuntejmunkta ukakpi umaj sarnaqaskta hani wali yaqita wasas ukamsas awasaq ukistasaste nanakasti kunam supajyatichañ munasipkito hiwasatej kuakunatej hiwan siwasan pensamiento nak apanokusaja tatitun chimap qara katoqasina uka pastorux para hamakipiwas a bendición katoqañanej hiwasaja hiwasan iyawsawi ñakpi sarnaqaraqtanja taqimaynipi diferente tan aka armanste hiwasaiste tanjaya o campamento mundial Corea marcanste kunasa kitis puris karaki no katoqero ka rabino ka Israel markat ukam manakar palhait ukam katukoy khanyana tatito estaraki no conosteja pastor super cercano ka marzo paxenja Israel marcar o ka rabino o campio hikisirakin upaj hilir iraki no upaj ukaraki invita ne vayan ko rabino yao saraki no conoste upaj katoqka no kaja uka rabino uka misionero ko Israel ko hausarakin misionero conorso maj kori marcar saratasas soita que rabinosas faltas kiusas cuat pasjasas conoce su maxarata misioner Corea marcar saras su pajual hausarek kin o pajual munan saraña Corea marcaro o pajual pasuruk su para la kipten munarekina conoce pa israelen que o pastoral kipi compartiscan ha rawino Israel marcana Israel marcan hanipi Biblia utikit upanakaja antiguo testamento pi apnaqap panakatakani Jesucristo utikit upanakatakia kumanagayatip takay upa ukanpe pastor super kwarakipi parlaskan iyo sa intoke uka mandamiento nag rabin kunats uka mandamiento nagtatit churistoja upa sarakin nayak rabinos trayat pisano kunats uk churija uka tunga mandamiento pokanya satag kuat pastor kusupak swashtatis tarakin rabino uma pokas matisa sa sarakin pakaniwa sarakin kunos kamati pokanya hakja uka kamasas ukat pastor sarakin rabino hani uka mayas uka mandamiento pokain puirix nati kunats uka mandamiento churisto kunats churisto ka tunga mandamiento hani haikitis pokain puirkiti kunats uk churpachisto hiwasaja untaña sataki hani hiwasaja pokain puirix nati konsluraña saja hiwasaja
tatitun munasiña pakatoqaña hani wasaq puqañ puirksnate maha kuyapta ayasitaisas ukatwa tatitoqa yoqapa kitanina Jesucristo uka cruzano pajiwa yarakina ukat qispi yawaisto ukat korawin no ukista sa hanipi upak intindi puirkanti kun habra ukam uktatitus uk Lurans tisas manaka wil libta khaya con churist con siwasal churist uka tabernáculo kwa arca pacto de Dios con su kaman karuchantan ha ukam tunga mandamiento ha ukaruchante ha kwa tapjatan wa ko propiciatorio behaya kwa no estas kwa kan sugas qilqatas akasanito mas liiktaste Kaukan suka mandamiento ka imandat siya ok hiwasar churisto wa ok pokanya sa tag ok wilanki wasasa kat pastor un hatayra kina kaukan kisa ok Éxodo 22 pa tunka pa manaka William taktap khamcha tunka pisqani Éxodo tunka mayani ok taktap halja patung pisqani tunga patung mayane kampis uka arca patjaroja ucha pampachiñataki ofrenda loqtaski uka kamara kuna amtawina katej lurkan uka nakaja uchata uka stita tapjatam uchanta sakun floreja ko pantament ukaroja ko uka tapjatam sejaya khopjatam uka propiciator ukampi uka tonka pantament manjaropi uchantarakin kunats tapant pacha Dios a unhan pacha tani junhin pacha ani unhan munkit kunarsa teo kistar ki ukaja uka kunas mistoneja adulterio pe ukanakaja kwat pi uk imhatarakin ani ukunyoy munkita tito unyata yesaste kwat ko rabin oxarakinwa kunatra kam qilqatastis ani nahok upa kwatano ko pastor uksubarnaira hatanja ani kamsanch puirjan kwato comisioneros sare kwa pastoras con hamsuka upah uka tatitu narop sumiati sas nayat sukam sumiati ukatu karaw no yati manano kwat pi pastor super ukatu pakuri marcar sarañ munarakina kwat ko campamento mundial uka toqero sarañ munarakina kwat pe kwat wasta thau sarakikino ko misioneros Kunoso sarat kuria markaro. Oka pastor superak naroja. Tati tu narop kanan chenya pawa. Na upa kwa mes paxe kumarson wacha diskita na kwa pirt trai ucha. Kwa tu paxarakino narok sanyama kunham sopa wacha diskita at kunham na upar sa khasas. Pax churarakino el secreto del perdón del pecado ka hebreo qalqata ukurachuran kwatwashta tu misionero rausarakikin na ukleit tu kaliurja ukleit asaste konas kokorisara ko hani kun spalkati sarakin kunata upaqtaq pach ariyate upahani judío kiti como upa asiatic market upah yatin kunham supah tatitu narop sumiati nayat sukampi nahane ukatati naropat kunspalkat sasarakiusan upate upah konorsatech porinkana korea marca roja
por iniciaste wali cosisitarakina ocupa rawini naka haneo panaka participar que evangelio naka be evangelio cons parleja Jesucristo parle ko to panaka hanipi ukaro particip kiti opa kalta tokui kamera opa naira katan pe konta taragi opa silaram grawas karagi paksaragi no aka octubre akam humanaga kanta parakita sa Israel marcana sarakino opa ani opa pur karakin walha upasa paki kantim walha rawino na karagi porinin panaka apanirikitaina mai ni rawinoste opa uka mang rakwa pak ahlina aka wali sumawa ka hani wali kitsas uka kuri markan uka programa otro uka tarde no uka takpach kauka es uka busan uka muy sarap kanya punya uka busan uka nagut marukan ha chalyo na kawal ka alkanyut karaki panaka sarap karakin aka takpach in mundo ke kon tanta chat sa ukarsa nuka saragin ukam sis qil qataqa uka iska makini uka nakapsub qarakina uka rawino saras wali kusisitarakino taqpachano panana paqsarakino na chakman alumno matsasan pastor uksuparar naya nakalumno tuasan ma pastor uksupar kan tak pach naira kat ko campament hakana naira kanu kam sarakin managa ko istapxtati unhaptati ko transmisión campamento ko istapxtati o kan pib ko rawino parlarakina nakpan alumno paya wasasa uka rabinoste uka fotonak wali simpático kaya wali suma nyakt irina kaya unas aka uka turban tuka sombrero ne kaya hal kom sumkanirag upa nuka mantukos wal ka wali acharakiwa uka tupak wali kachakisar nakarakin wali ani upa hal nakaspatin kachatak sare cuma pasti start taraki wa istanya kita titu narok kuat pamper kuat pastor lux para suite araki 30 minutes kuat ko rawin panaga istap upak kwan khati kuat rawin pak sararaki no pakwal ratuki apto piswasin sararaki na ko misionero Israel ukak saraki na pakani ukam rawin hal nakiruny karakinte kunas chima pangkan rawin pastor wali hachawa sarakin okpi tadi naropo pakkanan jarakin pastor uksupara naya Israel markan preparar octubre uka ha uka mawarang kakanya karakyu sarani ukan pi uka pastor super kato karakin karawin ok saragya naktak pin kato kapar president Estados Unidos take kun pahwaki rakin ichamara Israel marcar saranya tati tupi wal ukan traujis karakin amin hermanos ukan bit tati tun siru baja ukan baja tati tu narop kanan jas karagin koko último kit el kit kaukaros último kanan jersanya pan oka Israel markan haya kanan jasinya baja oka misioneros Israel tokan kikos bahwal rakwa kosisina nakamanagar orasyon ang biyanap tapkarig pan baho au
ukichisa upaja ni wasuit karekitu paja saras kunorte campamento Corea marcan to kuejo coja upaja wastat sar jarekiwa Filipinas uka marcar ukwatja Ethiopia uksaror kisarana ukwa enirona kao karusan Colombia Argentina Brasil uksana karotan upan agente pawalihan niu ispas kunas utijete kunarte upaja kaske patakija patak tati take con patak waki ereke amen hermanos kamara kipi iwasateja chaja iwasa inas anchito kikakstanja hichaste con loraña saja macho y maki tatitun chima pampi tatitun sirvu pampisa mayaki macho y maniki takpachane saraña sawa acá Bolivia marcanste tatitua trabajirakin ukamajaya tatitu kampi irnaqaymana kitirus tatitu irnaqaymuni kitirusa pastor antsirerote mana karaniwa ma ukamakas kakim kitirus tatitu irnaqaymuni iwasana karo taqpachana kwa hermana Natividad taqirua muni maya chuimaki taqpachane kunamteq qallat palktano kwa pastor kimsi kun pa chuimapa yaqachinsa upaja ma chuimaki iyawsañampi maqtaqpach karshilana apnaqam puri markana pokase haya pokase wayo kwat kamsansa maqtaqpach karshil mundo ukaja positum marcanwa upaja convenio niraki upaja kamaraki viajas karaki sapa marcaro upaja acá Bolivia marcaroraki upaja por niñmoni uka silmino de graduación uka cárcel uka toquen upaja graduación toqeste uka pi misturaki neja mas pastorana karaki ukat misun upanaka hatatitun arop khanancheña pataki uka cárcel mankhanakan Kuatakiwa oranya saraki. Kwa por niño. Manakar mai praxma oración. Acá kama tukuitan ja oración lor harakiñan. Tatito na karumaste. Ukwa ni hiwanyam haqesti. Ukwa toqirakiwa. Ukitite kuyapte siña. Un hasina. Kuma samaritano. Qatasin upaja qoltarakino. Kwawe aceite binumpi upaja ma mular apkhata sarakiwa kwa mison kwar ucharakina kwa tupaj qiporustis ani sarjasinsti paroja qolqrak churarakina con los teqkutan jaja con tejo magaskata na ukutay harikim sano ukaniun hiwasaro qispiasiñak churkstote kwa samaritano tarjama taqikuna upatakiqa uchata harakina ukamarakiwa hiwasatakiqa hiwasarauqa niuqa especiañak churkstute hankwasti baja kunteja hiwasataki taqikuna kunteja hiwasaq necesita nukarakiwa wakichitaqani iyo saintoiqi tatituru hiwasaqa saraskiña sakiwa tatituwa yanapistane charumaste nanakasti hiwasanaka apanukusa hiwasananchi sanaqasinqa machuimaki tatitumpi sirvunakampisa tatituwa hiwasanakampi trabajeni acá Bolivia marcans tatitu yus pagarapusmawa tatitu Jesucristo wa umaro sutipjaro amén kuakamawa tukuitan
iguales, ¿no ve? Bastante poco separa. Viernes también. Más audio MP3. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es ese CD? ¿Le podemos pasar tu CD? Yo no sé si tiene que pasar. Es bastante. Este